Buenas tardes, soy Virginia Jiménez, abogada y delegada de la zona sur y Canarias de IAG, de International Auction Group, empresa de gestión de activos. Esta tarde hemos organizado una webinar muy interesante en colaboración con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, con AECOS. La webinar tratará de la gestión de la insolvencia en el sector hotelero y esta tarde tenemos la suerte de contar con un presentador de muy reconocido prestigio en la Costa del Sol, don Antonio Aranda, que es gerente de AECOS. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes a todos y a todas. Me han comentado que somos muchos los asociados de AECOS que estamos pendientes de esta webinar tan interesante. En primer lugar, darle las gracias al despacho de Action Group, de SLU, y a Virginia, que ha sido la que se ha puesto en contacto con AECOS para la organización de la misma. Vamos a tener tres ponencias muy interesantes y a partir de ahí vamos a tener un turno también de ruegos y preguntas para que podamos resolver la duda de lo que nos van a contar estos tres prestigiosos ponentes con los que contamos. Dicho esto, voy a dar la palabra al primero de ellos, que es don Enrique Díaz Reborio, y a partir de ahí, pues, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, don Antonio. Muchas gracias también a IAG International Auction Group por la conveniencia de organizar este tipo de jornadas y, por supuesto, a AECOS también por participar en la misma. Bueno, dentro de la gestión de la insolvencia, yo voy a dar primero unas cifras para ubicarnos, para ubicar la ponencia de mis compañeros y saber de lo que estamos hablando, de la importancia del sector hotelero en España y, lógicamente, bueno, pues lo que nos puede afectar a todos, ¿no? Como tengo tendencia a dispersarme, he preparado unas diapositivas para evitarlo. Vamos a ver, aquí. Y a modo de introducción, bueno, pues voy a decir cuatro obviedades que todos sabemos, pero a veces la memoria es frágil y no está de más recordar todo lo que nos ha pasado aquí en España en un año, ¿no? Hoy es 2 de marzo, pues desde el 14 de marzo se declara el estado de alarma y empezamos a incluir en nuestro vocabulario habitual una serie de palabras que, bueno, sabíamos que existían, se llamaba confinamiento, una que no existía pero que ya la hemos creado, que es desescalada, bien, una serie de circunstancias que, bueno, pues que nos han cambiado la vida de un año a otro, ¿no? Dentro de este estado de alarma empiezan a surgir una serie de consecuencias, como es el cierre de lo que se determinó comercios no esenciales y la limitación de la libertad de circulación de los ciudadanos, tanto en España como en el ámbito internacional. Lógicamente, hoy que estamos hablando en concreto del sector hotelero, pues, ¿qué influencia tiene? ¿Para qué sirven los hoteles, no? Los hoteles sirven, pues, para tener un sitio donde quedarte cuando viajas. Entonces, si de repente sacamos una norma que prohíbe a los ciudadanos viajar, es fácil ver que el sector, uno de los sectores que más lo va a sufrir es este sector hotelero. Pasamos más o menos un par de mesecillos todos en casa, que los recordaremos unos con mejor recuerdo que otros, unos recordamos más, otros menos, en fin, cada uno se organizó como pudo. La gente hacía tartas, la gente daba pataditas a un rollo de papel higiénico y lo colgaban en YouTube. Y llegó mayo y empezamos con fases de desescalada, que además no fueron simétricas, recordaréis, ¿no? Es que García está en fase 2, yo estoy en fase 3, no, yo en fase 1, pero ¿y en fase 1 qué puedes hacer? En fin, llegó la mascarilla. Hoy en día ya no la podemos quitar para ir a nada, pero hasta el 9 de junio las mascarillas no eran obligatorias. Y finalmente, en junio también, termina el estado de alarma y acuñamos otra palabrita nueva, la nueva normalidad. Estamos en la nueva normalidad. En esta nueva normalidad llegaron las vacaciones de verano. En las vacaciones de verano en España hay aproximadamente unos 17.000 hoteles. De los 17.000 hoteles, durante el verano de 2020, abrieron cerca de 12.000. Bueno, eso significa que 5.000 permanecieron cerrados. Esto, lógicamente, en el sector pues son cifras bastante altas. No solo por los 5.000 que permanecieron cerrados, sino porque la tasa de ocupación fue inferior a la de 2019 aproximadamente en un 40%.
bueno, tal y como habíamos estado unos cuantos meses en casa y como por aquel entonces todos estábamos disfrutando de la nueva normalidad y no sé de qué forma nos vendieron poco menos que ya habíamos vencido al virus, pues no lo dimos ni tan malo, ¿no? Habíamos menos un 40% menos, pero en fin. El caso es que llega la segunda ola y en octubre se vuelve a declarar el estado de alarma por 6 meses en esta ocasión. Y con una peculiaridad importante que en términos jurídicos nos va a afectar a varias de las cosas que vamos a comentar hoy. En el primer estado de alarma teníamos un decreto de estado de alarma con una autoridad central, el Ministerio de Sanidad, en la que se regulaban las limitaciones y las medidas que íbamos a pasar. Pero en la segunda ola se deja en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis. Vaya por delante que yo estoy casi seguro de que el virus no es verdaderamente conocedor de la realidad autonómica que tenemos en España, ¿eh? Que cuando tenemos, por ejemplo, un establecimiento de hostelería cerrado a 2 kilómetros de uno que está abierto, estoy casi convencido de que el virus no sabe que no puede cruzar el límite de la comunidad autónoma. Pero lo cierto es que aquí en España estamos intentando gestionar una pandemia universal con normas autonómicas. Esto, en concreto, en el pueblo de mi madre, que cuando cruzas el puente estás en una comunidad autónoma y cuando lo vuelves a cruzar vuelves a estar en la anterior, pues bueno, resulta quizá paradójico, por lo menos. Lo cierto es que empezaron otros conceptos que también han impactado en la hostelería, el cierre perimetral de determinados municipios, el cierre perimetral de comunidades autónomas, el toque de queda a una hora determinada, y en esta situación llegamos razonablemente bien a las Navidades. En las Navidades hubo un descenso en la ocupación hotelera respecto del año 2019 del 80%, ya no es el 40% de verano. Y además en esta situación entramos en esta tercera ola en enero de 2021, de la que actualmente estamos saliendo, y es cierto que en cuanto salimos, la gente tiene ganas de salir, es normal. O sea, el año ha sido durito. Yo creo que un ejemplo fantástico de las ganas que tiene la gente de salir, yo que soy de Toledo, no sé si saben que en Castilla-La Mancha nos han puesto un sistema que te tienes que descargar un código QR para entrar en los restaurantes y en los establecimientos de hostelería. Bueno, pues el código QR en Toledo, yo le tengo mucho cariño porque soy toledano, pero vamos a ver, no en Nueva York, y hubo 100.000 descargas en un día. Eso significa que a la gente le dices, te tienes que descargar esto para entrar en los bares, y en un día 100.000 personas se descargan un código QR. Que si hubiese sido un código QR con el que hacer la declaración de IRPF, habría tenido muchísimas menos descargas. Quiero decir, la ciudadanía está cansadita y es lógico. Y ya estamos viendo que se empieza a hablar de la Semana Santa, de qué va a pasar en la Semana Santa, ¿no? Acabamos de terminar la tercera ola y ya estamos hablando de lógicamente, todos estos hitos han traído una serie de efectos económicos duros, bastante duros, ¿no? Un descenso del Producto Interior Bruto aproximadamente del 11%, significa casi 3.000 euros de Producto Interior Bruto per cápita de un año a otro. El déficit público respecto del PIB se nos ha disparado del 2,6 al 9,5 y la deuda pública ya es superior a un año de Producto Interior Bruto. Es decir, aunque estuviésemos todo el año produciendo y sin gastarnos absolutamente nada, no pagaríamos la deuda pública que tenemos. A la vista de estas situaciones, el Gobierno ha adoptando una serie de medidas para paliar, dentro de lo que cabe, la situación en la que nos encontramos. Empezaron con aquel Real Decreto Ley 8/2020, en marzo de 2020, en el que se aprobaron los ERTES, situación en la que están actualmente muchísimos trabajadores, que sí que dieron algo de oxígeno al empresario, pero claro, claramente insuficiente. Al igual que también en los Reales Decreto Ley 8/2020 y 25/2020, los créditos ICO, o las moratorias en el pago de alquiler y en el pago de las hipotecas, que entraron con el Real Decreto Ley 11/2020. Estas moratorias, al final, no dejan de ser una forma de dar una ayuda a costa de otro. Es algo así como, tú tienes una renta, venga, y como la cosa está muy mal, pues no la pagues. Bueno, vamos a ver, es que el señor arrendador, vale que el arrendatario está mal, pero es que al arrendador también le viene bien ese dinero porque también tiene sus problemas. Esto, al final, es la rueda de la economía. Y la última de las medidas, que en teoría vence dentro de 10 días, es la suspensión de la obligación de declararse en concurso voluntario, la cual se ha ido prorrogando y la actual prórroga llega hasta el 14 de marzo de 2021. Aunque en prensa hemos leído que el Gobierno está estudiando
volver a ampliarlo, pero a día de hoy la fecha es el 14 de marzo. Una obligación de declarar concurso que se suspende para todos, sin establecer algún tipo de exigencia de solvencia o de viabilidad. ¿Esto qué problema genera? Pues esto genera el problema de lo que se llama comúnmente las empresas zombie. No solo estamos dando moratoria a las empresas que sí serían solventes y que por el COVID están dejando de ser solventes temporalmente, es decir, podríamos hablar de una insolvencia coyuntural. Hay muchas empresas que ya deberían haber declarado concurso en febrero o en marzo de 2020, porque su insolvencia no es derivada del COVID, no es coyuntural, es una insolvencia estructural, y a estas también le estamos dando la moratoria y siguen actuando y siguen pudiendo ser perceptoras de renta, de créditos ICO, con todos sus trabajadores en ERTES irreales, porque son ERTES que se convertirán en ERES al día siguiente, y bueno, aumento del paro, en fin, una serie de consecuencias. Sí quiero trasladaros que esto no es algo que podamos decir, no, yo es que como soy funcionario, pues hay apenas que se busquen la vida estos señores de los hoteles. No, vamos a ver. La dimensión del turismo en España es de tal calibre que cualquier medida que impacta de una forma tan negativa como las que estoy exponiendo en la hotelería, impacta en toda la economía nacional. En millones de euros, el sector hotelero, el sector turístico, aporta 154.487 millones, lo cual supone un 12,4% del porcentaje sobre el total del PIB español, viene del turismo. Y en términos de empleo, 2,72 millones de personas trabajan dedicadas al turismo, lo que supone el 12,9% de los trabajadores españoles trabajan trabajos dedicados al turismo. Es fácil ver a la vista de las cifras macroeconómicas que antes he dado que esto no es un problema solo de los señores que tienen un hotel, esto es un problema nacional. Evidentemente, estas personas, o sea, los españoles no podemos permitirnos que este sector se vaya al traste. Además, si esto lo vamos viendo por territorios, en algunos territorios la situación es verdaderamente drástica. Por ejemplo, en Madrid, que sí tiene muchas camas hoteleras, debe ser no sé si la tercera comunidad autónoma con más pernoctaciones. El sector turístico, sin embargo, solo supone aproximadamente el 6,5% del PIB y del empleo, porque en Madrid hay mucha industria. Pero si esto lo trasladamos, por ejemplo, a Canarias, donde hay mucha menos industria, es una comunidad autónoma que tradicionalmente tiene unos índices de paro bastante altos, pues el 40% de las personas que trabajan en Canarias trabajan en algo relacionado con el turismo. Evidentemente, estamos hablando de unas cifras bueno, que es la economía directamente de este tipo de estas regiones, bueno, que necesitan este sector. La diferencia también quiero remarcar, porque la solución puede ser diferente, aquellos destinos en los cuales hay una mayor dependencia de las pernoctaciones de extranjeros respecto de las pernoctaciones de nacionales. Y para hacer este pequeño estudio he separado las cifras de hoteles urbanos respecto de los hoteles vacacionales. Por ejemplo, vemos que en Madrid cerca del 60%, he marcado en azul, no sé si ustedes lo están viendo bien, en azul son las pernoctaciones de extranjeros, el porcentaje que representan las pernoctaciones de extranjeros respecto a las pernoctaciones de nacionales. Pues en Madrid, generalmente en sitios de interior, en Zaragoza, tenemos un mayor porcentaje de pernoctaciones de nacionales y un menor porcentaje de pernoctaciones de extranjeros. Pero esto en los destinos vacacionales sube muchísimo más. Sitios como Baleares, que ha sido durante muchísimos años mi tierra de adopción y es una de las ciudades donde mejor me encuentro, más del 90% de las pernoctaciones hoteleras son de extranjeros. Bien, ¿por qué he hecho esta diferenciación entre nacionales y extranjeros? Bueno, pues porque vamos a ver que es muy posible que la apertura que va a dar lugar a la solución de todo esto no vaya a ser paralela en el ámbito internacional. Es decir, es fácil pensar que dentro de poco sí vamos a poder viajar dentro de España y entonces las pernoctaciones nacionales sí van a poder, los nacionales sí van a poder llegar a los hoteles, pero dependemos de qué decisiones tomen gobiernos extranjeros de cara a ver si estos, estaba pensando ahora mismo en el supuesto de Mallorca, pero Mallorca depende claramente muchísimo del turismo alemán. La Costa del Sol, la Costa Brava dependen muchísimo del turismo inglés. Bueno,
hace poco creo que el gobierno, el presidente inglés dijo que abriría este verano las puertas, digamos, para que los ingleses puedan veranear en España, y según lo dijo, un par de empresas cotizadas dedicadas al turismo subieron sus acciones solo por una declaración que no iba respaldada todavía por una norma, solo porque el presidente de Inglaterra del Reino Unido hizo esa declaración de que los ingleses podrían veranear en España. Dos empresas subieron en bolsa, ¿no? Así que este es nuestro nivel de dependencia del turismo internacional. Este nivel de dependencia, no sé si están viendo bien esta diapositiva, que es un poco más chiquitilla, he marcado en rojo los territorios en los que el nivel de dependencia del turista extranjero es superior al 65%. Costa del Sol, Canarias, Baleares y Costa Brava, fundamentalmente. En el interior, con la excepción de Madrid, la mayoría tenemos una dependencia o inferior al 60% o entre el 35% y el 60%. Es decir, se supone que el impacto es más fácilmente solucionable con el turista nacional respecto del turista extranjero. Porque, claro, lógicamente, lo primero que tenemos que intentar es recuperar la demanda. Esto es mercado, es oferta y demanda, y si el comerciante hotelero ofrece pernoctaciones, pues necesitamos demanda. ¿Qué pasa con esta demanda? Bueno, pues en principio las restricciones nacionales parece que ya se están empezando a levantar en muchas comunidades autónomas, pero las internacionales ya no dependen solo de nosotros. Vamos a ver lo que tardan en levantarse. Respecto de la demanda, además, y en este ámbito internacional, no es lo mismo la situación que tiene un pequeño hotelero, que tiene su hotelito, que las grandes cadenas que tienen hoteles no solamente en nuestro territorio. No sé, los grandes grupos hoteleros, se me ocurre Hoteles Meliá, que sea uno de los más grandes de España, pues a lo mejor pueden compensar cifras de sudeste asiático si se recupera antes, o cifras de Caribe con cifras nacionales. Pero esta posibilidad no la tiene el pequeño hotelero. Para estos sí existe la posibilidad de intentar sustituir parte de la demanda del turista internacional con demanda nacional, dado que, al igual que es muy posible que este verano vengan muchísimos menos turistas internacionales, también es cierto que muchas de las personas que teníamos por costumbre irnos 2 semanitas al extranjero en verano, pues a lo mejor este año no nos vamos al extranjero, ¿no? Y lo sustituimos por un viaje nacional. También, como posibilidades para la recuperación de la demanda, hace poco ha habido unas declaraciones del gobierno diciendo que a partir de este otoño se recuperarán los viajes del inserso. Bueno, la recuperación de los viajes del inserso evidentemente tienen cierta cuota, pero entiendo que hasta que no veamos a qué ritmo avanza el asuntillo de las vacunaciones, no me aventuraría a decir que los viajes del inserso se recuperarán en otoño, pero bueno, este fue el mensaje que lanzó el gobierno. Junto a esto, pues sí estamos viendo algunos brotes verdes, como digo, de la mano de la campaña de vacunación. Como parte de la campaña de vacunación, se ha propuesto desde varios foros hablar de la posibilidad de un pasaporte turístico. Bueno, la vacunación, esto, claro, lógicamente excedería con mucho, esto daría para una webinar en la que tendrían que hablar otros expertos que no soy yo, sobre temas morales de la obligatoriedad o voluntariedad de vacunarse, de quién puede vacunarse y quién debe vacunarse, en qué orden, en qué momento ya se les pide al que está vacunado un pasaporte para que pueda viajar. En fin, como digo, esto excedería con mucho del tema que nos trae aquí hoy. Y también, como parte de los brotes verdes, pues lo están anunciando fondos de la Unión Europea. Salió esta semana, precisamente el presidente del gobierno habló de que va a dar para este sector 11.000 millones de euros en ayudas, pero cuando le preguntaron que si iban a ser ayudas directas, esto por si no lo saben ustedes, España es el país de la Unión Europea que menos ayudas directas ha dado a los empresarios. El presidente contestó que serían ayudas que irían directamente al balance de las sociedades. Claro, esto, al balance de la sociedad, en fin, el balance tiene que ir todo. Es decir, basta con que pongas una moratoria en un crédito ICO, pues esto ya tiene que ir al balance, ¿no? Bueno, en fin, han anunciado estas ayudas y veremos en qué quedan. Y otro de los brotes verdes que podemos estar viendo y que a mí me hace especial ilusión es
se ha anunciado la posibilidad de que se celebre Fitur este año. Y de hecho, para finales del mes de marzo, ya se ha anunciado una feria en el Palacio de Congresos de Madrid dedicada, en este caso, a la hostelería. Será la que haya a finales de marzo, hasta que, bueno, puede que Fitur se celebre en mayo. A mí que se celebren cosas en el Palacio de Congresos, pues me parece una buena cosa hasta por un tema simbólico, ¿no? El mismo palacio que hace unos pocos meses ha sido un hospital lleno de camas, pudiese acoger una feria turística del primer nivel internacional como es Fitur, por supuesto, si lo permiten las circunstancias, ¿no? La salud es lo primero y yo no quiero esto... no quiero que, en fin, adelantar que yo estoy a favor de celebrar cosas que no se pueden celebrar, pero lo cierto es que como mínimo sí es una señal de brotes verdes. En fin, en esta situación, una de las opciones, una de las posibilidades que se le ofrecen al empresario hotelero es la reestructuración. Las reestructuraciones, según la definición de reestructuración que da en la Directiva Europea de Insolvencia, es cualquier tipo de modificación en la estructura de activos y pasivos, o bien la venta de activos, o bien la venta de partes de la empresa, incluso la venta de toda la empresa en funcionamiento, o cambios operativos en el empresario y cualquiera de las combinaciones de las anteriores. Bueno, evidentemente, antes comentábamos que la propia reestructuración, el propio concepto de reestructuración lo usamos como un poco de eufemismo aquí, viendo lo que cualquier modificación de la estructura de activos y pasivos podría ser una reestructuración, ampliar sería una reestructuración, ¿no? Pero lo cierto es que siempre usamos el concepto de reestructuración para vender determinados activos, para vender unidades productivas o para vender partes de la empresa. Un sistema de reestructuración que recientemente se ha puesto de moda y que además puede ser muy buena solución para un empresario hotelero es lo que se llama por su denominación británica Sale and Leaseback. Perdónenme mi pronunciación toledana, en la que el empresario, no he debido tocar algo, ahora, en el que el empresario vende su inmueble, solamente el inmueble, pero ¿quiénes son las personas que están detrás de la adquisición de inmuebles dedicados a hoteles? Generalmente inversores, no personas que quieren gestionar un hotel. Esta posibilidad ya la apuntaba en la última reforma de ley concursal antes del texto refundido, hubo en 2015, cuando en la enésima reforma del artículo 56 el legislador hablaba de que solamente se suspenderían las ejecuciones contra bienes que sean necesarios para la actividad, hablaba de que la nuda propiedad no es en sí necesaria para la actividad. Bueno, pues este mismo fundamento está detrás del sale and leaseback. Es decir, quizá mi empresa puede estar demasiado apalancada porque tengo en propiedad una serie de inmuebles que no los necesito en propiedad. Si la misma persona a la que se los vendo me los arriendan a mí, es decir, mantengo la explotación, mantengo mi negocio, lo que pierdo es la propiedad del inmueble. Lógicamente, esto solo funciona con arrendamientos a largo plazo, incluso con arrendamientos a largo plazo en los que muchas veces se incluye una opción de recompra al final. En este caso, el empresario hotelero ha conseguido un aumento de su tesorería, que se supone que implica liberar las deudas, y el inversor ha conseguido adquirir un negocio que le genera por sí mismo la rentabilidad derivada de la explotación hotelera. A mí estas operaciones me gustan mucho, pero vaya por delante, considero que son operaciones muy buenas cuando el negocio es rentable. Es decir, lo mismo que planteaba antes, que no es lo mismo la insolvencia coyuntural derivada del COVID y que en cuanto abran las fronteras, vuelva el turismo, volvamos a movernos todos con libertad, vamos a tener negocios rentables de aquellos otros que ya de por sí tenían un negocio que era deficitario. Porque, lógicamente, de la explotación del hotel en concreto tiene que salir suficiente dinero para gestionar este arrendamiento a largo plazo, ¿no? Este leaseback que realizaríamos con la compraventa del hotel. Esto sería una forma bastante fácil de desinversión y
bueno, pues una buena solución para aquellos supuestos en los que la insolvencia es meramente coyuntural y derivada específicamente de la situación. Bien, en el artículo 4 de la directiva se establecen los marcos de reestructuración preventiva que permiten reestructurar al deudor que se encuentra en situación de insolvencia inminente. Estas reestructuraciones, bueno, en junio de 2021 la directiva debería estar traspuesta. Yo no soy optimista porque también la aritmética parlamentaria es la que es, también porque el Estado español, bueno, pues no siempre ha cumplido con los plazos de transposición de las directivas y no parece, yo no recuerdo que a nadie se le haya cesado nunca, ni a nadie se le haya tirado de las orejas por no cumplir un plazo de transposición de una directiva. Lo cierto es que si se prevé la reestructuración con el nombramiento de un experto en reestructuraciones que intervenga a petición del deudor y que podría ser el que coordine estas operaciones o este tipo de ventas. Posiblemente, bueno, pues a través de entidades especializadas como la que organiza este webinar. Es necesario buscar ese inversor, esa persona que esté dispuesta a quedarse el inmueble o a quedarse los activos o a quedarse unidades productivas que hemos sacado. Bueno, el sistema tiene un procedimiento de reestructuración que está en la directiva y que veremos en qué términos transpone el Estado español, y hasta que se produzca esta transposición, pues lo más parecido que tenemos es una iniciativa judicial que empezó en Barcelona, lo que vulgarmente ya todos conocemos como el Prepac, que ya existe algún auto de Prepac en Málaga también, en la que se permite la venta de empresas en funcionamiento o venta de unidades productivas. En fase preconcursal, el magistrado nombra a un profesional independiente y, bueno, pues debería haber un proceso concurrencial de venta, de localización de inversores. Y vaya por delante que yo a todos los magistrados que han empezado a tomar esta iniciativa, pues les agradezco mucho su implicación, pero que no deberían ser ellos los que lo hicieran. Es decir, realmente los magistrados están supliendo lo que debería hacer el legislador. Deberíamos tener una norma, como tienen en otros países, por la vía de la transposición de la directiva y no que los magistrados tengan que estar generando criterios de interpretación de una directiva no traspuesta, ¿no? Bueno, como solución, desde luego, a mí me parece muy buena y veremos qué recorrido y qué desarrollo tiene. Ya para terminar, que he agotado mi tiempo, simplemente decir que el artículo 6 de la directiva prevé durante este tiempo de negociación, de reestructuración, la suspensión de las ejecuciones singulares en todas las categorías de crédito. Veremos a ver, ya sabemos que también con frecuencia el legislador español no ha sabido vencer la tentación de dar ciertos privilegios a veces exorbitantes al crédito público, y entonces veremos a ver de qué forma se suspenden todas las ejecuciones singulares de la empresa que esté realizando uno de estos procesos de reestructuración, suspendiendo su obligación de declararse en concurso y suspendiendo la posibilidad de que rescindan los contratos esenciales, los cuales deberán mantenerse, porque, lógicamente, si como consecuencia del proceso de reestructuración aquellos acreedores, aquellos suministradores con los que tenemos contratos esenciales, que son los que permiten el mantenimiento de la actividad, pues si proceden a suspender los contratos como consecuencia de nuestra reestructuración, al final, bueno, pues habremos conseguido el efecto contrario al que buscábamos. Y bueno, como digo, he intentado ceñirme al tiempo, aunque he tenido que ir un poco rápido, sobre todo al final. Sí les dejo aquí mi correo electrónico en esta última diapositiva, y ahora después, cuando concluyamos, por supuesto, queda a su disposición para cualquier duda sobre la materia que hemos visto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por la exposición. Muy clara y sobre todo muy didáctica como siempre. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es cierto que hacía muchísimo tiempo que no veía la cronología de todo lo que ha pasado desde marzo. Y la verdad que me llama muchísimo la atención el que no hubiese sido obligatorio llevar mascarilla hasta el mes de junio, porque no sé por qué, en la cabeza yo creo que tenemos todos que desde el día mismo 14 de marzo todos llevan la mascarilla puesta y
y vamos, como si fuese una prenda más. La verdad que es bastante curioso. Muchísimas gracias, lo dicho, Enrique, y vamos a dar paso a nuestro segundo ponente, don Pedro Martín Molina. Él es socio fundador de Martín Molina Abogados y Economistas, un abogado y economista de reconocido prestigio a nivel nacional y con muchísima experiencia sobre la materia de la que va a hablar, en concreto las diferentes vías de reclamación. Muchísimas gracias, don Pedro. Gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais. Gracias a IAG por convocar dentro del sector del turismo y en concreto la hotelería esta oportunidad de poder charlar y compartir ideas y la actualidad que estamos viviendo dentro de este mundo, de esta crisis sanitaria de la pandemia y poder sacar soluciones todos juntos. Es verdad que la materia que me ha tocado son las vías alternativas de reclamación de los afectados, de lo cual indicaré las bondades que considero que existen algunas, como las famosas reclamaciones patrimoniales, bien a la Administración General del Estado o comunidades autónomas. Daré una pincelada, aunque hay distintos criterios jurídicos respecto a este tema. Hablaré también acerca de la polémica o no polémica sentencia de la Audiencia Provincial de Girona en relación a la demanda interpuesta por una asegurada o una entidad aseguradora para pagar la indemnización debido a la paralización de su actividad. Pero antes, si me dan permiso, voy a complementar a lo que mi gran amigo Enrique ha comentado sobre la reestructuración y que quién mejor que Manuel junto con él sepan de esta materia mucho más que yo. Simplemente indicarles que cuando hablamos de reestructuración, la reestructuración ha cambiado al concepto de preventiva o temprana. De ahí viene el concepto de PAC. Lo que se intenta es reestructurar antes de llegar al concurso. Y esa es la iniciativa de la transposición de la directiva a España, que como ha dicho Enrique, yo aspiro que sea en el 2021, pero espero que sea en el 2022 porque España siempre pide los plazos de un año y si se puede más, pues más. En esta reestructuración preventiva, lo que se va a ver primero una ley de reestructuración y después vendrá la ley concursal. Se quiere prevenir a temprana a la hora de actuar. Pero donde el marco del que movemos en este texto refundido, yo les indicaré algunas vías alternativas que yo considero que son poco explotadas y que existen lagunas todavía. Y espero que la ley concursal las pueda completar. Esas lagunas es el compartimento entre el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el texto refundido de la ley concursal. Es decir, llevar la fusión y la escisión como métodos de reestructuración jurídica en este caso y con derivaciones económicas hacia la sede concursal. ¿Por qué? Porque sí hay una referencia de que se puede llevar a cabo en sede concursal estas operaciones mercantiles, pero ¿cómo y cuándo? ¿No? Estas son disquisiciones propias de cada juzgado. Es decir, si nosotros, pongo ejemplos, tenemos un centro de negocio, un hotel por cada sociedad, cada inmueble está hipotecado, pero a la vez hemos avalado las distintas sociedades entre sí con los hoteles, nos podemos encontrar con una acumulación de concursos individuales en la que queremos llegar a convenio. Y sabemos que los avales bancarios son créditos ordinarios. Al final mandarían los bancos. Ya tienen el acreedor privilegiado, pero es que además tendrían el acreedor ordinario y normalmente superan el 50% del quórum y dirigirían el convenio. ¿Por qué no crear una fusión en sede concursal? Una fusión que permitiría, bajo el marco de la Ley de Sociedades de Capital, eliminar los avales. ¿Por qué? Porque cada acreedor hipotecario tendrá afecto su bien. Y en esa fusión, donde quedaría una única sociedad, quien determinaría el convenio serían los acreedores ordinarios. Hemos hablado del PIPAC, sobre lo que apuntaré algunas cuestiones, pero es menos cierto la escisión parcial o total, pero parcial en sede concursal. Ahí podríamos desglosar el bien inmueble de la gestión hotelera. Ahí podríamos beneficiarnos del régimen especial de fusiones y escisiones. Porque la venta del PIPAC
procede del derecho comparado. Es cierto que la directiva nos dice que tenemos que afrontarla y que cada vez va a ser más necesaria en el porvenir de nuestro sector empresarial. ¿Por qué? Porque no podemos salvar las macroempresas y sí podemos salvar pequeñas empresas, es decir, pequeños negocios independientes dentro de cada una de las empresas. No está regulado en Holanda ni en Reino Unido. El PRIPAC es un procedimiento por el cual lo que se quiere es anticipar la preparación de la venta de la unidad productiva. He participado directamente en lo que se va a presentar en el Colegio de Abogados de Madrid sobre la guía de buenas prácticas de la venta de unidades productivas, según el artículo 520 del texto refundido. En esos estudios de los colegios profesionales, más algunos magistrados, que hemos llegado a redactar esta guía de buenas prácticas, en contra de la vertiente que han establecido en Barcelona y actualmente en Málaga, en Madrid hay un choque entre lo que es la gestión de la empresa, preconcursal y concursal, de lo que es realmente el método procesal. Aquí apuesta más por el procesalismo, es decir, el hecho de que en Holanda y en Reino Unido el magistrado adelante la persona que va a ser administradora concursal, que se llama relator, para que simplemente intervenga valorando que toda la concurrencia y la información que se da y las ofertas que se reciben están dentro de una transparencia, hace que cuando se le nombre administrador concursal tenga la seguridad de que la oferta que se va a presentar es la más adecuada. En Madrid, ese relator de Holanda o de Reino Unido, que no está regulado, simplemente han dado un paso adelante y aun esa regulación han implementado esa figura. En Madrid entienden que, aun haciéndolo, entienden que la audiencia provincial, en la sección 28, que es muy procesalista, no verían esa figura realmente en ese sentido. Y en ese sentido se difiere en cuanto a las otras dos jurisdicciones. Aquí lo que se quiere es que quien vaya a presentar o preparar una venta de unidad productiva antes de la declaración de concurso tiene que seguir las guías que se han publicado. ¿Para qué? Para dar al final la oferta más válida tras el protocolo que tiene que seguirse. El administrador concursal nombrado por el juez tendrá ya la oferta encima de la mesa y el juez lo comunicará a las partes. En el caso que el administrador concursal no estuviera de acuerdo sobre esa oferta, recae la responsabilidad, y en Madrid es lo que se impera, recae la responsabilidad en el administrador concursal, que es el que tiene que fundamentar por qué no acepta esa oferta. Y tiene que ser con unos fundamentos jurídicos, económicos bastante sostenibles. Esta es un poco un complemento a lo que mi compañero Enrique ha trasladado a todos ustedes. Y entro en materia controvertida, que es la reclamación patrimonial, la reclamación que distintas líneas jurídicas han entendido que se puede realizar y otras que son más cautas, depende del sector. La hostelería es la más dañada, la hotelería podría ser también otro sector, incluso el ocio y la cultura. Por tanto, en un hotel, si yo me imagino aquel donde hacíamos congresos de concursar en el mes de julio, que el hotel tenía varios restaurantes, bingo, casino y distintas actividades de espectáculos por la noche, pues podría entender que el hotel tendría distintas unidades productivas que se verían dañadas en tanto en cuanto existe una paralización de las actividades. Por tanto, lo que yo veo es que esta reclamación tiene que ser individual, no puede ser masiva, tiene que tener un respaldo de un informe técnico pericial en el cual fundamentar la cuantificación del daño y, bueno, pues esa reclamación es administrativa. Si hay un silencio administrativo, iríamos a la parte contenciosa. Intentando reflexionar sobre este punto, ya ha indicado Enrique que hay dos reales decretos de marzo y de abril sobre la primera y segundo estado de alarma y en cualquiera de ellos los empresarios afectos sobre todo al sector de la hostelería y demás derivados del turismo se han visto obligados, bien porque no existe alternativa alguna o por ningún derecho a poder oponerse, a soportar paralizaciones, restricciones y limitaciones que han dañado y han perjudicado
la actividad empresarial y ese es un daño económico irreparable. Es verdad que se han producido ciertas medidas adoptadas por el gobierno, pero medidas que han llegado tarde. ¿Quién no conoce ya en estos 11 meses que no haya cerrado ya su negocio? Antes de que pudiésemos salir de la segunda estado de alarma. ¿Quién no conoce que qué sector del turismo no está en graves dificultades? Bueno, nos han invitado a sobreendeudarnos, a hablar de préstamos ICO. Los préstamos ICO pues es una canalización de liquidez inmediata que todos nos hemos beneficiado y que hay que devolver. Y ahora nos plantean la moratoria de devolución del ICO. Mire usted, si me quiere mentir, dígamelo a la cara que soy tonto, pero no me lo diga tan claramente con la moratoria, porque al final tengo que devolverlo, es una patada a seguir. Y encima tengo una suspensión de poder presentar el concurso de acreedores de manera voluntaria. Estoy condicionado hasta el 14 de marzo, me estoy uniendo. ¿Y qué parte de una reestructuración es la más importante? La del personal, los ajustes de plantilla. Si nos hemos acogido a la excepción de los ERTE en sede de estado de alarma, pues no podemos ajustar nada a ningún empleado. ¿Por qué? Porque tendríamos que devolver todas las bonificaciones que hemos recibido. En definitiva, es una situación y unas consecuencias que hay que soportar. Y no existe ningún deber jurídico de soportar estas medidas adoptadas y del perjuicio sufrido. La declaración de alarma, de estado de alarma, no da la competencia al Estado para limitar los derechos y libertades de la Constitución. En este caso, la libertad del derecho de empresa, del ejercicio de la empresa. Lo que dice el artículo 38, garantizar y proteger el ejercicio y la defensa de la productividad. Otros países han actuado de otra manera. En España se han hecho pequeñas medidas, como hemos indicado, de exoneración temporal de la cuota de seguridad social, o sea, ha habido una prestación extraordinaria a la hora de cerrar el negocio, pero realmente el Estado no se ha preocupado en resarcir al empresario dañado. En contra, tenemos todo el derecho comparado que podemos leer, donde directamente se han hecho medidas de protección directas, de liquidez, de inyectar liquidez por sectores e inyectar liquidez a cada uno de los negocios. Retomando las palabras de mi compañero Enrique, bueno, pues la liquidez, según el señor Sánchez, llegará al balance. Pues me encantaría que llegara al balance, pero ¿cómo lo va a canalizar? ¿Se lo va a dar en un sobre? ¿Se lo va a dar a través de una transferencia bancaria con coste? ¿A través de un ICO? ¿O tendríamos que concursar a que seamos dignos de recibir esa liquidez cuando tiene que llegar ya? La estamos retrasando. Cierto es que todo este planteamiento de reclamación patrimonial, en mi opinión, no tendría sentido si no se hubiera votado en el Parlamento, con la excepción de Vox, en este caso, la llegada de esos fondos. Esos 144.000 miles de millones que vamos a recibir, si no hubieran llegado, no habría reclamación patrimonial al Estado, porque el Estado está arruinado. Entonces, partiendo de eso, pues tendríamos que decir, ahora podíamos acogernos a esa liquidez. Pero es que no es justo tampoco el reparto de la asunción de los daños y los costes. Es decir, durante esta época de estado de alarma ha habido muchas profesiones en las que no han habido perjuicio económico, como pueden ser los peluquerías, supermercados, nosotros los profesionales independientes. De manera que la responsabilidad y el perjuicio económico ha recaído sobre sectores muy concretos. Y podríamos hablar, como hemos dicho, la hostelería, el ocio, la cultura. La hotelería, pues bueno, esto está más abierto y discutible. Y lo dejo abierto, porque al final esto es una situación que tendríamos que haber soportado todos los ciudadanos y al final la ha soportado una parte del tejido empresarial español y por tanto se rompe con eso el principio de igualdad de la carga tributaria. Es un agravio comparativo. Otra cosa hubiera sido que el gobierno, la administración hubiera dicho estos sectores van a ser dañados y yo los voy a compensar daños y perjuicios, pero mientras tanto no es así. Podríamos hablar de pues, la ley orgánica del 81, de estado de alarma, sitio y excepción. Podríamos hablar también de la ley de régimen jurídico del sector público, que quedan abiertas a la hora de determinar el daño, la cuantificación de la indemnización. Yo entiendo que todos tienen derecho, los particulares, a indemnizarse en caso de una expropiación, y aquí ha habido una expropiación de derechos, una expropiación de la libertad de empresa,
Entiendo que en esa expropiación hay un justiprecio y nadie ha determinado cuál es el justiprecio que hay que pagar a aquellos que se le ha paralizado la actividad o que han sido restringidas su actividad. Y claro está, lo que tenemos entre manos ahora mismo es que tanto el gobierno como las comunidades autónomas, a diferencia de Europa, están obviando, están alargando en el tiempo todas medidas dirigidas a indemnizar directamente a estos empresarios. Y esa dilatación en el tiempo se está viendo, se va más allá de lo que es una excepcionalidad del estado de alarma. 6 meses, lo último, 9 meses, en donde no se ha recibido nada de liquidez. Esto deriva en una situación permanente de incertidumbre en el negocio y en la propia actividad y directamente en terceros, porque somos los que queremos disfrutar de ese sector. Y ese mantenimiento, sostenimiento en el tiempo va a llevar a una precariedad económica que lo hace totalmente insoportable esta situación. Se habla de antijuricidad. La doctrina judicial consolidada dice que la responsabilidad patrimonial de la administración no se basa en la antijuridicidad de la acción, de la actuación de la administración, sino que la antijuridicidad tiene que recaer sobre el daño. Si es así, la responsabilidad sería exigible y resultaría procedente el reconocimiento de una indemnización a estas personas. Por eso no tiene nadie que sufrir el daño que no tiene que soportar. Eso es el daño antijurídico con el que hay que luchar y lograr el éxito. Simplemente indicar que en esta línea de actuación de reclamación tendríamos que concurrir una serie de requisitos, de presupuestos que concurran para poder asentar esa vía en la que podríamos optar por la reclamación. La primera sería la actuación del Estado, o la actuación de la Administración, que puede ser bien por el desarrollo normal o anormal de los servicios públicos, en este caso, solamente con acreditar que el daño es por una actividad desarrollada cuyo titular es el Estado, con eso solamente ya podríamos iniciar esta reclamación. Y también por cualquier desarrollo de acto legislativo, y ahí me remito a todos los reales decretos de estado de alarma y derivados a la hostelería, al comercio, a distintos sectores. Un segundo punto sería el daño. El daño, como hemos dicho, antijurídico, el daño tiene que ser individualizado, tiene que ser evaluable económicamente, tiene que ser efectivo. Ese daño tiene que inducir a un detrimento del patrimonio del afectado, del que sufre, lo que no tiene el daño que no tiene que sufrir. Y para eso lo mejor es un informe técnico, un informe que valore individualmente el daño causado a cada centro de negocio. La relación de causalidad, causa-efecto entre la acción u omisión del Estado, de la Administración y el daño producido. Y por último, el hecho de la ausencia de fuerza mayor, la ausencia de fuerza mayor. Podríamos entrar en dirimir todo esto, bueno, pues aplicado a la hostelería o a la hotelería, pues tenemos reales decretos que se han ido de medidas urgentes, se han ido realizando en los distintos momentos de la pandemia, pero también tendríamos que saber contra quién tenemos que dirigirnos, y en este caso, que hay discrepancias, yo defiendo que deberíamos de forma solidaria dirigirnos tanto al Estado, administraciones del Estado, como a las comunidades autónomas, porque ellos, a partir de la desescalada, crearon un sistema de gobernanza, de concurrencia, de competencias, en el que la administración de las comunidades autónomas, bajo el criterio del Ministerio de Sanidad, podían adelantar, retroceder, paralizar estas fases de desescalada. Por tanto, hay una responsabilidad solidaria por ambas partes. Claro, nos podrían decir, mire usted, es que esa fórmula conjunta de actuación por parte de las administraciones y esa reclamación solidaria, cada una de ellas, podrían poner pretexto que cuál es el grado de implicación de cada una de ellas. No caigamos en ese obstáculo. Ambas son, y así lo reconoce el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, en varias sentencias, que ambas son las que han compartido la responsabilidad.
No voy a entrar más en este punto, que podríamos hablar de mucha materia jurídica, porque aparte de que el tiempo nos consume, creo que hay que hablar del último punto, que es el relativo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona. Bueno, pues para ponerse en antecedentes, y creo que me quedan como 10 minutos, Virginia, voy a intentar no consumirlos para que tengamos más tiempo para poder preguntar. Creo que el abanico de preguntas puede ser muy amplia y, como ha dicho Enrique, voy a quedar a su disposición. Para que todos conozcan, el hecho ocurre en Girona, en donde un local de hostelería, en este caso un restaurante, pizzería, el 13 de febrero del 2020 suscribe una póliza en la que dentro de la cobertura, se añade el término de pérdidas de beneficios o paralización de la actividad. Y se fijaba que si eso ocurría, se le pagase 200 euros diarios durante 30 días como máximo. Por tanto, si hubiese ocurrido, que ha ocurrido, serían 6.000 euros la reclamación. Por la vía extrajudicial, la asegurada lo intentó, la aseguradora dijo que no aceptaba esa negociación extrajudicial y presentó la demanda en primera instancia, que recayó en el juzgado de primera instancia número 2 de Girona. Esa reclamación, una reclamación de cantidad, una reclamación por cumplimiento de una de las coberturas, que era la paralización de la actividad, y que ella había sufrido como consecuencia de la declaración de estado de alarma y el cierre de los locales de hostelería. La aseguradora contestó que en ningún caso, en lugar de la póliza, se había concretado ese supuesto y que bien sabía la aseguradora en qué consistía la cobertura de la póliza de seguro. Bueno, pues creo que no fue muy ducho el abogado de la entidad aseguradora, en mi opinión, en tanto que a la hora de contestar a esta demanda se opuso diciendo que concretamente que en la póliza no se especificaba que se cubrieran los gastos de paralización derivadas de una resolución gubernamental ante una pandemia. Nadie había hablado de esto, había hablado de la paralización de la actividad. El juez de segunda instancia, la audiencia provincial, entiende que la sentencia debe ser impugnada porque se basa en las testificales para poder llegar al fallo que dio la razón a la aseguradora. Entiende que esta sentencia no entra en lo que es o no tiene en cuenta las características del contrato de seguro ni la naturaleza de las cláusulas que forman ese contrato, que son básicamente 3 y en las cuales en todo contrato lex inter partes son una lesivo al asegurado, las cláusulas delimitadoras y las cláusulas limitativas. En este sentido, la sentencia recalca que bien hablamos de cláusulas delimitadoras, aquellas que se tienen que aprobar o aceptar de forma genérica, pero hay unas cláusulas limitativas que tienen que cumplir 2 de los requisitos conjuntamente del artículo 3 de la Ley de Seguros, que son que se destaquen de alguna forma de modo especial y, por otro lado, que sean aceptadas por escrito. Si esta formalización no existe en alguna de ellas, no se podría decir que se cumple con la cláusula limitativa. Es decir, no se puede acreditar que el asegurado tiene conocimiento exacto del riesgo cubierto y consintió. Pues bueno, pues la audiencia lo que recalca es esto. Mire usted, la cláusula, ella lo considera como una cláusula limitativa, la audiencia, y dice que esa cláusula limitativa de los derechos del asegurado dentro de este contrato de adhesión requiere de la validez de estos 2 requisitos. La firma por parte del asegurado y, en segundo lugar, está destacado de un modo especial. ¿Y cuál es la causa que ya remata la sentencia de la audiencia provincial? Pues resulta que no se firma, el asegurado no firma el pliego de condiciones generales. Y hay que advertir que dentro de las condiciones generales hay una remisión expresa a la condición particular, que es la paralización de la actividad, en el que se matiza su condición la condición de la indemnización. Por tanto, hay un incumplimiento, en primer lugar, porque en ningún momento recalca por parte de la aseguradora que la paralización es por la pandemia, pero él no lo pone en la contestación a la demanda, y en segundo lugar porque no firma. Si tengo 2 minutos, simplemente quiero enunciarles algunas de las cuestiones
que las entidades aseguradoras abogan para no llegar a un nivel de conflictividad y litigiosidad con las entidades aseguradoras que podrían superar las cláusulas suelo. Es verdad que hemos hablado de una litigiosidad en la crisis financiera, de que se ha abierto la judicialización y la litigiosidad de la banca, y las entidades aseguradoras sabían que llegaban, que iba a llegar esto, que iba a llegar esta sentencia a la Audiencia Provincial de Gerona. Y no es un resultado inesperado porque las reclamaciones judiciales contra las aseguradoras sobre la pérdida de ingresos debido a la paralización de la actividad era algo, como consecuencia de la pandemia, era algo que estaba sobrevenido. Pero lo que no están de acuerdo es que se tergiverse por parte de esos instrumentos legales, que son despachos flotantes, que buscan el nicho de mercado para inducir a ese volumen de juicios, a inundar los órganos judiciales, en cuanto que se haga una lectura sesgada de lo que es la póliza de daños de una empresa, ni que haya una reclamación genérica de la pérdida de beneficio que no esté ligada a un daño material previsto. O incluso que tenga la aseguradora que firmar todavía más papeles porque como consecuencia de que, según la sentencia de Gerona, no se ha explicado en una cláusula limitativa que era la cláusula de la pandemia, pues habría que añadir más cláusulas. Incluso dicen los órganos aseguradores que podrían incluso incorporarse cláusulas imaginarias que pueden ocurrir o no. Es decir, como si viéramos una película de ciencia ficción que la veíamos en el año 2000, de 2020, y era ciencia ficción, pues ahora del 2050, que para nosotros sería ahora mismo la ciencia ficción. Por tanto, para ellos, lo que no quieren es una escalada, de que esto sea el iceberg, que no haya una escalada de reclamaciones. Y dicen 3 puntos y con esto acabo. La audiencia no niega en ningún momento, y así leo textualmente, los seguros y coberturas referidos a lucro cesante o de pérdida de beneficios, como el analizado, normalmente quedan sujetos a la existencia de un daño material previo. En el caso concreto se preveía en la póliza, pero la sentencia dice que la aseguradora no esgrimió ese punto. Por tanto, a partir de ahora las entidades aseguradoras van a tener que decir qué se cubre, qué no se cubre y por qué no se cubre. Hay que relatar más estas cuestiones que pueden llevar a ese perjuicio de beneficio por paralización de la actividad. Añade también en un segundo punto la sentencia que tal vez las aseguradoras deben contemplar expresamente en sus pólizas las situaciones de pandemia. Y además lo relacionan con unas reclamaciones que han existido o están existiendo en Reino Unido y Francia del mismo tipo contra las entidades aseguradoras en lo tocante a la cobertura del perjuicio y la interrupción del negocio, del perjuicio de los beneficios. Bueno, pues el último punto a tratar, que es las cláusulas limitativas. Esto es donde son críticos e inatacables las aseguradoras. Dice la sentencia, el hecho de que la póliza examinada no contemple expresamente la cobertura del riesgo referido a la paralización del negocio por la pandemia, impone que su exclusión en el condicionado general por la aseguradora reclamaba los requisitos del artículo 3. Es decir, que, en suma, para no cubrir la pérdida de beneficios, no era suficiente que este estuviera ligado a un daño material, sino que además tiene que decirse que se excluye y además que tiene que ser una cláusula limitativa. Y esa cláusula limitativa tiene que ser resaltada y además aceptada expresamente. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que las aseguradoras a partir de ahora, como así han dicho, van a ser mucho más duras las condiciones y por tanto las primas. Nos lleva a que a la hora de hablar de riesgos empresariales, las aseguradoras hilen muy fino y sobre todo, como lo he dicho antes, este perjuicio de beneficios que en ningún momento se puede comparar con lo que se llamaba cláusula suelo en la banca, que no es una ganancia oscura de las entidades aseguradoras, sino que este perjuicio de los beneficios no va a ser más importante por la cuantía o no, va a ser más importante porque se explique y se analice bien ante los juzgados, para que, como he dicho antes, se sepa qué se cubre, se sepa lo que no se cubre y se sepa por qué no se cubre. Y creo que con esto he intentado analizar los 3 aspectos que quería esta tarde. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia,
por escucharme y quedo abierto, como Enrique, a cualquier cuestión que quieran solucionar al final de las ponencias o a través del correo electrónico. Gracias por su asistencia virtual. Muchísimas gracias, Pedro, no solamente por esta ponencia en sí, sino por su participación activa en la formación a nivel nacional. Hace muy poquito recibimos, como bien decía, el Código de Buenas Prácticas para la venta de la unidad productiva. Y sí que me va a permitir un pequeño inciso, algo que sí que echamos de menos en esa guía de buenas prácticas, que es quizá una mayor mención de la participación de la entidad especializada en esa venta de la unidad productiva. Con lo cual, le emplazo para que en una segunda ocasión, si pudiera ser, se pudiera ampliar un poquito más, porque la verdad que la entidad especializada lo agradeceríamos muchísimo. En mi opinión, yo también lo agradecería que se incluyera, porque son los gestores de activos más cualificados a la hora de llevar a cabo la venta de la unidad productiva, del prepack. Pero bueno, ahora con que hay una concurrencia y una transparencia, vamos a partir de ahí que ustedes denoten esa transparencia, esa concurrencia de ofertas y que puedan ser, porque al final y al cabo nosotros no somos expertos en la liquidación de activos. Muchísimas gracias, de verdad. Y pasamos a la última, pero no más importante, no menos importante, mejor dicho, ponencia. En este caso tenemos al ilustrísimo señor magistrado don Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, y en concreto hablará del concurso de la empresa hotelera y la especial referencia, como comentamos antes, a la venta de la unidad productiva. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Virginia, por la invitación también a este foro. Y la verdad que, bueno, se ha adelantado por algunos de mis compañeros en la ponencia algunos extremos en relación, por ejemplo, a la venta de unidad productiva, esos protocolos que se están haciendo en torno, que se han hecho ya en Barcelona, en torno al protocolo de la figura del prepack, que yo voy a profundizar un poquito más en relación a los detalles de ese protocolo de prepack de Barcelona, que, por cierto, es complementario con la guía de buenas prácticas en torno a la venta de unidad productiva que se ha hecho aquí en aquí en los Juzgados Mercantiles de Madrid y por el Colegio de Abogados de Madrid. Digo que son complementarias porque si bien aquí en Madrid no se ha adoptado la figura del prepack como tal, porque se considera, bueno, y es cierto que no hay, en el texto refundido de la ley concursal, no hay una expresa previsión legal, legislativa en torno a esa figura. Sí es verdad que tiene un apoyo en la directiva, que en ese sentido en Barcelona se ha acogido directamente la figura del protocolo del prepack, la figura del prepack, con independencia de que haya cristalizado por el momento en el texto refundido de la ley concursal. Pero bueno, le digo que son dos protocolos que pueden ser complementarios, el protocolo del prepack con la guía de buenas prácticas que se ha adoptado aquí en torno a la venta de unidad productiva. Vamos a analizar un poquito eso, pero nos vamos a referir en primer lugar a algunos de los problemas que se plantean particularmente en torno a la venta de unidad productiva, en función de la regulación que tenemos actualmente del texto refundido de la ley concursal y sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir a partir de la transposición de esa directiva en materia de reestructuración empresarial. El principal problema que se plantea, o la principal discusión doctrinal que se ha planteado en torno a las ventas de unidad productiva, que se pueden producir evidentemente, y creo que además sería una buena salida ante la previsible avalancha que en materia en concreto sector de la hostelería o de la hotelería se puede producir en los próximos meses como consecuencia de esta crisis del coronavirus. Pues todos estos instrumentos yo creo que son una herramienta esencial para no ver el concurso, la solución concursal como el fin de todo y como que cualquier concurso que nos entre va a terminar en una liquidación de cualquier sociedad, de cualquier empresa de hostelería y con puestos de trabajadores destruidos, etcétera. Bueno, el procedimiento concursal puede ser un mecanismo precisamente para posibilitar la continuidad de la actividad empresarial, la continuidad de los puestos de trabajadores, aunque sea con un propietario distinto. Claro, para eso es necesario una adecuada regulación tanto del texto refundido de la ley concursal como que esos protocolos que se han hecho en Madrid, en Barcelona, en Málaga, pues de verdad cristalicen, pero incluso a nivel legislativo. Por lo pronto, evidentemente van a tener aplicación en los Juegos Mercantiles de Madrid, de Barcelona y de Málaga.
Pero es cierto que se necesitan esfuerzos adicionales y particularmente, pues quizás por modificaciones en el texto refundido de la ley concursal. Yo les planteaba uno de los problemas que se ha puesto de manifiesto esencialmente en las unidades productivas a la hora de proceder a la venta es el tema de la sucesión empresarial. Y no ha habido pocos vaivenes dentro de nuestra legislación y del texto refundido, vamos, incluso del texto refundido de la ley concursal y de la anterior ley concursal. Parece que el legislador ha efectuado una especie de contraataque, contragolpe con determinadas interpretaciones jurisprudenciales que se iban dando particularmente en materia de la de sucesión de deuda en materia de seguridad social. Con anterioridad a la reforma que se hizo en el artículo 149.4 de la ley concursal, que es el actual artículo 221 de nuestro texto refundido de la ley concursal, se establecía que en caso de enajenación de una unidad productiva, entendiéndole como un conjunto global de medios organizados, se consideraba que a efectos laborales existía sucesión de empresa. Partiendo de esa dicción que establecía el artículo 149.4, la jurisprudencia había considerado que, como se consideraba el artículo 149.4 de la anterior ley concursal como una norma especial sobre la normativa del Estatuto de Trabajadores y sobre la normativa de la Ley General de la Seguridad Social, cuando una unidad productiva se vendía dentro del procedimiento concursal, la única sucesión empresarial que se producía era a efectos laborales, a efectos de seguridad social y a efectos tributarios. No se produciría sucesión empresarial porque la normativa concursal era norma especial sobre una venta que se produjese fuera de un procedimiento concursal. Esta interpretación que se hacía y la anterior redacción de la ley concursal del artículo 149.4 era perfectamente lógica y perfectamente razonable, porque precisamente servía para potenciar esas ventas de unidad productiva e incluso ofrecer un mayor precio en la venta de unidad productiva. ¿Qué sucede ante esos pronunciamientos jurisprudenciales? Que se cambia el artículo 4 de la ley concursal, a mi juicio, de forma errónea, porque a partir de esa modificación se introduce ahora que a efectos laborales y de seguridad social va a haber una sucesión empresarial. Esta modificación que se hizo en el anterior artículo 149.4 de la ley concursal, pues no zanjó la polémica, digamos, doctrinal, ni jurisprudencial, porque distintos autos de los Juegos Mercantiles de Barcelona, por ejemplo, pues consideraron que si bien cuando se vende una unidad productiva en el seno del concurso iba a haber una sucesión empresarial en materia de deudas laborales y de seguridad social, esa sucesión en materia de deudas laborales y de seguridad social debía quedar circunscrita a aquellos contratos de trabajadores en los cuales se producía la subrogación por parte del adquirente. La parte proporcional de aquellos contratos de trabajo en los que no se producía la subrogación, de aquellos trabajadores en los que no se subrogaba el adquirente, no serían objeto de esa sucesión empresarial. Esto se topa con un nuevo obstáculo y con otra interpretación jurisprudencial que atribuye a la jurisdicción social y con un pronunciamiento de la Sala Cuarta, de la Sala de lo Social, considerando que el juez competente para pronunciarse con carácter definitivo sobre el perímetro de la unidad productiva, particularmente en deudas laborales y de seguridad social, era el juez de lo social, la jurisdicción social. Claro, esto desde el punto de vista de practicidad y de funcionamiento normal del concurso y de posibilitar las ventas de unidad productiva, pues tampoco resulta particularmente tranquilizador. No porque yo desconfíe del jugador social o de la jurisdicción social o porque me vaya a meter con ello, sino porque evidentemente ese pronunciamiento en torno a la sucesión empresarial en materia de deudas laborales y de seguridad social llegaría siempre con posterioridad y además con carácter firme al momento en el que se produce la oferta y se tiene que autorizar la venta de unidad productiva. Con lo cual, lo que se venía haciendo es que los juzgados mercantiles se seguían pronunciando sobre esa sucesión limitada, pero es cierto que después existía el riesgo de que quien delimitase de forma definitiva hasta qué punto se producía esa sucesión empresarial era la jurisdicción social. Claro, esto es un hándicap para, en fin, la tramitación adecuada y la venta de unidades productivas, porque a ver quién se atreve a adquirir un determinado negocio cuando no tiene seguridad jurídica, por lo menos en el momento en el que presenta la oferta,
y en el momento en el que, en fin, se produce la autorización por parte del juez del concurso sobre qué pasivo, qué volumen de pasivo total asume como consecuencia de esa adquisición de la unidad productiva. Por tanto, es una interpretación que no favorece esa venta de unidad productiva. Sin embargo, el artículo 221 del texto refundido de la ley concursal pues le da una nueva vuelta de tuerca a esta situación. Es cierto que podría haber mejorado y ya puestos a mejorar, pues que hubiese vuelto al sistema original de que solo había sucesión de deudas a efectos laborales, sucesión empresarial. Pero, sin embargo, bueno, mantiene el tema de la sucesión a efectos de seguridad social, pero como contrapartida es verdad que establece que el juez del concurso será el único competente para declarar si existe o no sucesión empresarial. Se cambia, evidentemente, la mención que se establecía, incluso se amplía esa jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso en cuanto a la competencia para pronunciarse sobre determinado extremo. Y a mí, eso sí, yo me refería anteriormente a la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Social de 29 de octubre de 2014, pero me parece sumamente positivo el hecho de que se residencie en el juez del concurso la competencia para pronunciarse sobre qué ámbito se produce la sucesión empresarial. Dotará de mayor seguridad jurídica al adquirente y posibilitará, evidentemente, las ventas de unidades productivas. Otras cuestiones, y antes me voy a referir un poco telegráficamente a determinadas cuestiones que se plantean en torno a las ventas de unidades productivas, antes de entrar, y también, como está limitado el tiempo y sin perjuicio de las preguntas que quieran hacer sobre el protocolo del PREPAG y sobre el protocolo, el Código de Buenas Prácticas que se ha acordado en Madrid de venta de unidad productiva. Algunas preguntas. Si cabe la venta de unidad productiva que no cuenten con trabajadores, si es posible esa venta de unidad productiva. Pues yo entiendo que sí, precisamente con esa interpretación que se le ha dado al anterior artículo 149.4 y actual 221 del texto refundido de la ley concursal. Hay alguna resolución, por ejemplo, el auto del juego mercantil de Almería de 5 de junio de 2015, que establece la posibilidad de que se produzca una venta de unidad productiva sin subrogación en trabajadores, siempre que constituya un conjunto de medios materiales y una venta en globo y organizados para desarrollar una determinada actividad empresarial. Uno de los problemas que se plantean y que es lo que también trata y lo que se ha achacado para limitar en cierta medida las ventas de unidad productiva con esas disposiciones legales que creo que no son las más acertadas legislativamente, es el tema de la transparencia en las ventas de unidad productiva. El artículo 220 del texto refundido de la ley concursal establece determinadas garantías de transparencia en cuanto a la audiencia de trabajadores, y vamos a ver cómo ahora en ese código de buenas prácticas y en ese protocolo de PREPAG, precisamente entre otros efectos, lo que pretende no solo maximizar la venta de unidad productiva, sino también dotarla de la máxima transparencia posible. Si hay máxima transparencia, evidentemente no hay riesgo de que por vía de la venta de unidad productiva se trate de eludir el pago de determinadas deudas y que se utilice únicamente por un instrumento, siendo el adquirente alguien que esté vinculado al anterior propietario, y que lo único que se contemple con esa venta de unidad productiva sea el fraude o la evasión de determinada pago de determinadas deudas de seguridad social. Yo creo que esa transmisión, mientras se potencien los mecanismos de transmisión, colaborando en Barcelona se hacía y se hace, bueno, con la Cámara de Comercio, por ejemplo, mientras se fomenten esos mecanismos de transmisión, se reducen evidentemente las probabilidades de que se produzca algún supuesto fraudulento en la venta de unidad productiva, y por otro lado se da salida a ese activo. A ver, otras cuestiones, porque tengo una ponencia bastante larga y entonces quiero ir esquemático en algunas de las cosas que pueden llamar un poquito más la atención. Motivos o fases en las que se puede producir una venta de unidad productiva. Bueno, pues la venta de unidad productiva se puede producir en cualquier fase del procedimiento. En la fase común, por vía de una autorización judicial, porque en el momento en el que depende el tipo de sociedad, del negocio que se dedique, de la actividad que desarrolle y de la oferta que se presente en ese momento, resulta conveniente, en atención a posibilitar esa continuidad de actividad empresarial y, por otro lado, favorecer la entrada de tesorería en el concurso, que pueden determinar incluso la salida de la situación de concursal. También se prevé y se ha previsto en la anterior ley concursal, en el artículo 100.2 y lo que es ahora el artículo 324 del texto refundido de la ley concursal, que es en la fase de convenio, lo que se llama el convenio de asunción. El artículo 100.2, y aquí voy a hacer también
mención de lo que me suele, por lo menos me llama la atención, establece que podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien de un conjunto de bienes o bien de unidades empresariales o de determinadas unidades empresariales, y añade una mención que a mí particularmente me llama la atención. Dice que las proposiciones, o decía que las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial y adjetiviza propia de las unidades productivas. El artículo 324 del texto refundido de la ley concursal, que es la norma actualmente en vigor, establece igualmente esa posibilidad de vender la unidad productiva en la fase de convenio. Pero además añade que la propuesta de convenio, bueno, pues podrá tener esa adquisición de esa venta de unidad productiva, pero añade un requisito en cuanto al compromiso, que es con el compromiso por parte del adquirente de continuar, y dice, esa actividad durante el tiempo mínimo que se establezca en la propuesta. La pregunta que surge es si es posible que se proceda a una venta de unidad productiva en sede de convenio cuando el compromiso no sea continuar la actividad propia o esa actividad, sino cualquier otra actividad empresarial. Yo creo, y abogo aquí por una interpretación, digamos, correctora en cuanto a la adición literal de ese artículo 100 y del artículo 324, en el sentido de que se permita esa posibilidad. Por las razones que sea, el adquirente quiere adquirir una serie de medios organizados, personales, materiales, y sin embargo quiere desarrollar otro tipo de actividad que resulte más digamos, conciliable con el objeto social que viene desarrollando. En ese sentido, si da esa posibilidad, yo creo que una interpretación demasiado rigorista de lo que es el tenor literal de la ley, pues me vendría, digamos, a limitar esas posibilidades de venta de unidad productiva. Otras cuestiones que, bueno, si en la fase de convenio se pueden vender todas o solo unas actividades o alguna unidad productiva. Se pueden vender todas las unidades productivas o alguna unidad productiva, porque así lo permite la adición literal del 100, el de la ley concursal y del actual artículo 324 del texto refundido. Unas cuestiones que también se plantean en materia de la aplicación y la coordinación de la ley de sociedades de capital con el texto refundido de la ley concursal. No nos dice nada ni el 324 ni el 221 del texto refundido, pero se puede plantear la cuestión de si sería aplicable a esas ventas de unidades productivas que se produzcan en el seno de un procedimiento concursal la necesidad de requerir la autorización de la Junta General por encontrarse en el supuesto del artículo 160.1, apartado F de la Ley de Sociedades de Capital, que establece determinados activos de carácter esencial necesitan la autorización para proceder a su enajenación por parte de la Junta General. No opera simplemente las facultades dispositivas de administración de la administración societaria. Yo entiendo que en un procedimiento concursal, y así se concluyó además también por por votación en el Congreso de Jueces Mercantiles de Pamplona, no será necesario la aplicación o no se debe aplicar el artículo 160.1 apartado F de la Ley de Sociedades de Capital, con lo cual no será necesario contar con la autorización de la Junta General para proceder a la venta de unidad productiva dentro del procedimiento concursal. En cuanto a los efectos directos, bueno, pues es cierto, en cuanto a los pagos en torno a acreedores y a las deudas, pues hay que resaltar que la sucesión empresarial evidentemente se produce solo en relación a deudas laborales y de seguridad social. Ya se produzca dentro de la fase de liquidación, ya se produzca dentro de la fase común o dentro del procedimiento de la fase de convenio. Otras cuestiones que se plantean, bueno, en cuanto a la venta de unidad productiva, anteriormente se regulaba en el artículo 146 bis, actualmente se contienen unas normas concretas en torno al artículo 417.2 del texto refundido y 422 del texto refundido, que establece también esa sucesión forzosa de los contratos con el objetivo de, en fin, de posibilitar la continuidad de la actividad empresarial. Lo regula el artículo 222 del texto refundido, que establece que el adquirente queda subrogado en los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial o profesional que se desarrolle en esas unidades productivas. Quizás, en fin, y dice sin necesidad de consentimiento de la otra parte. Yo sí haría un poco la precisión que a lo mejor el legislador debería haber sido un poquito más preciso y haber dicho no tanto los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial, sino quizás los contratos necesarios para esa continuidad
de la actividad empresarial. Pero bueno, dice a efectos, con lo cual creo que hay que, por una edición literal, pues hay que tener una visión más, digamos, extensa, no solo a los estrictamente necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, sino a todos aquellos que se encuentren afectos a esa actividad empresarial, sin perjuicio, evidentemente, de las excepciones que establece el propio artículo 222 y que el propio adquirente no quiera subrogarse en esos contratos. Otras cuestiones en torno, se plantean en torno a los contratos administrativos, si se planteaba la cuestión si era necesario que el adquirente cumplimentase los requisitos que se exigen en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas para proceder a esa subrogación. Yo entiendo que sí, así lo establece ahora mismo el artículo 222 del texto refundido de la Ley Concursal, con esa referencia a la Ley de la Contratación en cuanto a las administraciones públicas. En cuanto a los supuestos de sucesión, empresarial, me he referido ya a la parte, digamos, un poquito más esencial. Me voy, porque no sé cuánto tiempo me queda, 7 minutos o así. No hay problema, vamos bien de tiempo. Vale, vamos bien, vale. Entonces, pues entonces es que me queda todavía, quería hacer alguna nota en torno particularmente al tema de los protocolos que se han creado en Barcelona, el protocolo del PREPAC y también el código de buenas prácticas en materia de venta de unidad productiva que hemos desarrollado aquí en Madrid. Voy pasando un poco el test, ya les digo, sucesión empresarial, aparte de la materia de sucesión en materia de deudas laborales y de seguridad social, el 224 del texto refundido pues regula también determinadas excepciones a esa subrogación en materia de deuda laboral y de seguridad social, pero me voy a referir a otras cuestiones en torno, y vamos a entrar un poquito en el protocolo del PREPAC de los juzgados mercantiles de Barcelona, que es lo más novedoso, digamos, que se ha producido. El principal problema que nos encontramos en el seno de las ventas de unidades productivas efectivamente es una cuestión de tiempo y de la propia dilación del procedimiento concursal, la tramitación del procedimiento concursal, que, en fin, que tarda al fin y al cabo muchísimo, a veces esa posibilidad de que viene a caerse determinadas ventas de unidades productivas simplemente porque no hay una tramitación con cierta celeridad por el propio colapso de los juzgados y ante el posible colapso que podamos tener nuevamente a partir del 14 de marzo si ya no hay moratoria o después si la prorrogasen. La principal cuestión que se nos plantea en este sentido es precisamente una cuestión de tiempo. Yo como anécdota pues tuve la venta de un hotel en concreto en Cádiz, en mi anterior destino, y pues fue un poco a base precisamente de advertencia al juez, porque si seguía un orden estricto en cuanto a la entrada de asuntos, pues probablemente esa venta de unidad productiva se había resuelto pues 3 años después, que ya no había oferta y ya no había nada. Bueno, pues con ese objetivo de potenciar las ventas de unidad productiva, mis compañeros de los juzgados mercantiles de Barcelona han creado el protocolo de PREPAC. Yo les hacía antes el apunte y lo remarco en el sentido de que si bien en otros países de nuestro entorno pues sí ha sido acogido, puede ser acogido esa figura del PREPAC, de figura de experto independiente, que es nombrado con anterioridad a la declaración de concurso y que se enmarcaría dentro de esos fase previa preconcursal de reestructuración de la actividad empresarial, en nuestro texto refundido no tenemos esa figura regulada como tal. Pero mis compañeros de los juzgados mercantiles de Barcelona se han acogido, basándose en la directiva 2023-2019 en materia de marcos de reestructuración preventiva, que establece que entre los objetivos de esta directiva es que los Estados miembros implementen nuevas medidas tendentes a garantizar un más ordenado y eficiente procedimiento de liquidación, basándose en lo que se dispone en el artículo 2.1 y al concepto de reestructuración de posibilitar la venta de empresas en funcionamiento, del artículo 4.5 en el sentido de que se posibiliten procedimientos que permitan evitar la situación concursal dentro de un procedimiento anterior, dentro de un procedimiento extrajudicial. Mis compañeros regulan ese protocolo del PREPAC. Algunas notas de ese protocolo del PREPAC. En primer lugar, que en el escrito de comunicación al jugador mercantil de la apertura de negociaciones del anterior artículo 5 bis y actual artículo 583 del texto refundido de la ley concursal, el deudor puede poner en conocimiento que se están preparando operaciones sobre activos de empresas tendentes a la venta de unidades productivas.
indicando evidentemente esas operaciones que están realizando y a qué agruparía esa venta de unidad productiva. En dicho escrito, el deudor puede solicitar el nombramiento de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración. Solicitud que además se resolverá dentro del propio expediente de comunicación del artículo 583, en el anterior artículo 5 bis del texto refundido de la ley concursal. El protocolo establece una serie de requisitos en cuanto al justificante de haber cumplimentado un formulario que se crea junto al canal de empresas en la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña. Por eso les decía que era esencial también que esto no es solo una labor de los juegos mercantiles, sino también implicación de otras administraciones públicas a los efectos de posibilitar esos formularios y garantizar la máxima publicidad en torno a los procesos de venta de unidad productiva. Se establece también que se acompañe una relación de las asociaciones representativas de empresas competidoras con el objetivo de maximizar las posibilidades de venta y esas ofertas que se presenten. Y se articulan después una fase preliminar y una fase estrictamente concursal. En cuanto a la fase preliminar, se prevé incluso la adopción de esas medidas en torno al carácter reservado de la propia comunicación del artículo 583. No debemos olvidar que en función del sector de la actividad en la que se desarrolle, pues puede haber cierto interés en que determinada información que pueda constituir algún tipo de secreto empresarial o que tenga un valor empresarial, pues no sea de público conocimiento y se utilice el procedimiento de venta de unidad productiva por parte de competidores, no para salvar empresas, sino o para dar continuidad a esas empresas, sino para acceder a determinada información que pueda tener carácter confidencial. Una cuestión importante es que el experto independiente o experto en materia de reestructuración que se ha nombrado en esa fase preconcursal, salvo que exista una causa justificada, será nombrado como administración concursal una vez se declare el procedimiento concursal. Las funciones de ese experto independiente tienen por objeto maximizar esa venta de unidad productiva. Es fundamental y es esencial no solo por la transparencia, sino a los efectos de definir ese perímetro de unidad productiva y que no queden determinados activos fuera que puedan, digamos, retraer a algunos posibles inversores o compradores a adquirir esa unidad productiva. Por eso se articulan una serie de funciones por parte de este experto independiente en el sentido de familiarizarse con el negocio, supervisar la preparación de operaciones y verificar los requisitos de publicidad, regularidad de esa publicidad y transparencia en la preparación sobre esa venta de activos. Esa fase preliminar pues concluye con una emisión por parte del experto independiente a los efectos de si se cumplen las condiciones de transparencia y valoración también de las ofertas que se presenten. Después se articula también una fase judicial que es estrictamente una vez que se declara el concurso. El deudor acompaña junto a la solicitud de declaración el informe final del experto independiente, así como las propuestas finales de implementación de esas compras vinculantes. Las autorizaciones se van a tramitar por la vía del artículo 530 del texto refundido de la ley concursal. Dentro del mismo auto se da traslado por 10 días de las propuestas para que acreedores o cualquiera interesado puedan efectuar alegaciones. Y finalmente, la Administración concursal deberá emitir el informe previsto en torno al plan de liquidación y el juez en el día siguiente dictará el auto pertinente autorizando o denegando las ventas preparadas. Nuestro, digamos, procedimiento, bueno, en lo que se ha adoptado en Madrid se debatió también esta figura, pero finalmente no se adoptó como tal la figura del prepack, de nombrar un experto independiente, pero sí se adopta un código de buenas prácticas en materia de venta o una guía de buenas prácticas en materia de venta de unidad productiva. Se articula un trámite procesal en el sentido de que el deudor que solicite el concurso y aporte un plan de liquidación con una oferta en firme de venta de unidad productiva debe indicarlo en el encabezamiento de la solicitud con indicación de la urgencia a los efectos de que decanato le dé prioridad a esa tramitación y no se siga un orden estricto de asuntos. Con la solicitud se deben acompañar los documentos que se prevén en el artículo 6 y 7 del texto refundido de la ley concursal. Bueno, se prevén también cuestiones estrictamente de tramitación en cuanto a que se entreguen 2 copias a los efectos de posibilitar la tramitación. Los jueces de los mercantiles asumen un compromiso de declarar el concurso en el plazo de máximo de 2 días desde la dación de cuenta, a los efectos, como les digo, de dar prioridad y de potenciar que no se frustre una venta de unidad productiva como consecuencia de una dilación
en el procedimiento, en el mismo auto que es el concurso, que bueno, eso se venía haciendo ya, que es el juego mercantil designa al órgano de la administración concursal con un compromiso de tomar posesión de manera inmediata y se acuerda en ese mismo auto la apertura de liquidación. Unida a esa apertura de liquidación se abre una pieza separada para tramitar la venta de unidad productiva, dentro del cual se concede audiencia a los administradores, al administrador concursal, a los representantes de los trabajadores y a los acreedores. Si el proceso de venta realizado por el deudor se ajusta a esa guía de buenas prácticas y la solicitud va acompañada de todos los documentos, la administración concursal emitirá un informe desfavorable o favorable con la reserva o favorable simplemente sin ningún tipo de reserva, en el sentido de bueno, pues informar favorablemente en su caso sobre la venta de unidad productiva o si es necesario abrir un proceso público y concurrente en sede concursal o modificar las condiciones de enajenación que se habían establecido con el objetivo de dotar de la mayor transparencia a ese proceso de venta de unidad productiva. Bueno, se articulan también con el objetivo de favorecer y garantizar la seguridad jurídica, clarificar el tipo de recurso de tal forma que el auto que acuerda que autoriza esa operación de venta de unidad productiva es irrecurrible, conforme a lo que se establece en el artículo 216.4 y solo sea recurrible el auto denegatorio conforme al artículo 518 del texto refundido. Esto viene a dotar también de seguridad jurídica y no estar pendiente después de pronunciamientos ulteriores por los órganos de apelación en una materia que exige cierta celeridad y seguridad jurídica, además de transparencia. Y finalizo, bueno, apuntándoles, porque no me quiero comer el resto de tiempo para preguntas, que en esa guía de buenas prácticas bastante extensa, de 40 y tantas páginas, pues se articulan también otras cuestiones en cuanto a la necesidad de delimitar el perímetro de la unidad productiva, los documentos que son necesarios para la delimitación y establecer criterios de valoración de esa unidad productiva, y se prevé también una cuestión que a mí me parece sumamente importante por la experiencia que tuve en Barcelona, es la participación y la colaboración de otras administraciones públicas y de organizaciones empresariales, con dos objetivos fundamentales, que era el que les remarcaba y con esto termino. En primer lugar, maximizar las posibilidades de venta y maximizar la cuantía de la oferta, y en segundo lugar, maximizar la transparencia en torno a esas ventas de unidades productivas. No me da tiempo relatarles todos los contenidos de la oferta, todas estas cuestiones que se prevén en el protocolo, pero bueno, como es público y tal, pues pueden acceder a él. Y nada, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Virginia, el micro. Nada, la manía de quitar el micrófono para que no se escuche el ruido, disculpa. A ver, hay una sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona que quería comentarla con don Manuel, pero justo uno de los asistentes ha puesto una pregunta en concreto y la verdad que me parece genial. Don Manuel, yo no sé si conoce esa sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona de fecha 29 de enero de 2021, en la que viene a decir que la competencia para delimitar esa unidad productiva corresponde como tal al juzgado de lo social en lugar de a los juzgados de lo mercantil. Lo hace contradiciendo lo que viene a decir el artículo 221, como bien comentaba antes, del texto refundido de la ley concursal. No sé, bueno, preguntaba el ponente qué opinión le merecía esa sentencia, que imagino que ahora mismo es algo puntual, pero cabe la posibilidad de que se convierta en algo más asiduo. Bueno, a ver, esto va un poco, y no me he leído la sentencia, pero supongo que el razonamiento puede ir a lo mejor por ahí. Es cierto que el texto refundido de la ley concursal no deja de ser un texto refundido, con lo cual tendría que ajustarse a una mera refundición de las normas y ordenación de la anterior ley concursal. Es verdad que en esa mención que se establece en el 221 del texto refundido, el legislador va más allá de lo que es una delegación normativa. Ha pasado también en otras materias como el tema del derecho público en cuanto al beneficio de exoneración. Entonces, si se hace una interpretación, por ahí el juego de lo social, que no digo que haya ido, en torno a que es que sea el efecto ultravires, que por tanto no hay aplicación ese artículo 221 en ese apartado en cuanto a la competencia del juez del concurso, y que debe seguirse el tema de la jurisdicción exclusiva y excluyente del anterior artículo 8 de la ley concursal. Bueno, el riesgo, está ahí, que se considere efectivamente que el texto refundido ha ido más allá de lo que debería ser un texto refundido.
Mi opinión al respecto, hombre, pues que, hombre, yo desde luego como sigo un criterio, digamos, distinto y considero que para favorecer la rentabilidad productiva es esencial que el pronunciamiento recaiga en el juez del concurso, hombre, yo el criterio que mantendré es que yo me pronunciaré, vamos, las rentabilidades productivas se me llegan sobre esa sucesión empresarial por aplicación del 221. Ahora, que el riesgo está ahí, que en un momento dado pues pueda haber alguna interpretación pues, de la audiencia o del Tribunal Supremo que considere que el legislador se ha cedido en esa delegación por vía de texto refundido y considere que sigue siendo aplicable esa interpretación que se hacía en torno al artículo 8 de la ley concursal. Bueno, ese es el riesgo. Si las cosas quizás se hiciesen bien, en vez de a lo mejor hacer un texto refundido a la ley concursal que después vamos otra vez a modificar por la adaptación de la directiva de reestructuración, se hiciesen con la creación de una ley concursal completa, pues sería mucho más interesante. Pero ya saben que los políticos están en otras cosas, el Consejo del Poder Judicial y no en esto. Hay preguntas un poco para todos, pero sí que me gustaría hacer un inciso sobre una de las preguntas que hace Fernando Escrivá. Viene a decir exactamente con respecto a la delimitación de la unidad productiva en la fase de convenio, para su adjudicación en cumplimiento del mismo. Viene a preguntar Fernando que si sería suficiente con delimitarlo en el mismo convenio o sería necesario solicitar expresamente su exoneración de efectos laborales y de seguridad social. Bueno, a ver, en el auto, a ver si se puede delimitar en el propio convenio. Bueno, yo creo que yo he remarcado que rige esa sucesión empresarial solo se daría en materia de deuda laboral y de seguridad social en cualquier fase en la que se venda la unidad productiva. Eso considero que resulta aplicable. Yo a mí me parece razonable que en la aprobación, en esa propuesta de convenio y tal que se haga, pues que se efectúe esa por seguridad jurídica y por, en fin, evitar problemas ulteriores, aunque yo creo que que evidentemente es aplicable la misma situación tanto en una fase como en otra en la que se proceda a la venta de unidad productiva. Preguntaba también José María Dutil, viene a decir expresamente que si empaquetar previamente la unidad productiva mediante una segregación para, en vez de vender activos y pasivos, vender las participaciones sociales o acciones de la nueva sociedad a la que se ha transmitido la unidad productiva. Que si eso en sí reforzaría la delimitación del perímetro y sus consecuencias. O sea, porque no las contestes tú todas, Manuel. A mí me gusta, pero lleva sus complicaciones. Quien está en concurso, lógicamente, o quien va a estar en concurso es la empresa. Si hacemos una modificación estructural previa, yo lo veo bien, pero estará sujeta a las impugnaciones y a los derechos de los acreedores que prevé la propia ley de modificaciones estructurales. Y luego, realmente la segregación no sería por ello una segregación. Supongo que está hablando para que podamos vender esa unidad productiva, digamos, como si fuese una sociedad nueva por la venta de las participaciones, tendríamos que estar creando una filial, ¿vale? Es decir, los socios no están en concurso de acreedores, quien está en concurso de acreedores es la concursada. Entonces, lo que vamos a vender es el patrimonio de la concursada. Entonces, entiendo que habría que generar una filial mediante la creación por aportación de los bienes, que de esta forma describen más que una unidad productiva, lo que describen es una nueva sociedad que se crea como filial, cuya creación sería impugnable por vía de ley de modificaciones estructurales y luego, al haberse convertido en una filial de la concursada, en el concurso de la matriz podríamos venderlo por vía de venta de participaciones sociales. Lo cual, ojo, además puede tener ciertas ventajas fiscales también. Muchísimas gracias, Enrique. Preguntaba también Abraham García Gascón que se considera, don Pedro, que cabría indemnización en el sector hotelero cuando una parte importante del daño procede del cierre de fronteras en origen, por lo que ciudadanos extranjeros no pueden viajar a España. En el caso, por ejemplo, de la Costa Blanca, indica don Abraham, donde la mayoría de los clientes son británicos, a ellos se les restringió su movilidad desde su propio país. ¿Qué pasaría en ese caso? En este caso, como ha explicado antes Enrique, donde la afluencia de los turistas extranjeros en España es representativo, el hecho de que ellos no puedan salir de su país y no poder entrar en el nuestro es una de las partes que pudiera hacer
daño a los hoteles, pero en sí mismo el hotel no depende del tipo de procedencia del que va a consumir la noche, va a disfrutar del hotel, sino es por la normativa interna de nuestro país que debido a esas actuaciones sin provocar o como se dice en la ley orgánica de estado de alarma, sitio de excepción, no solicitar antes de tomar las medidas adoptadas a la consulta que iba a ser perjudicado, ni en su caso solicitar que las medidas que se vayan a adoptar sean proporcionales a los fines que se persiguen y que sean las que menos restricción se ofrecen, es el propio Administración General del Estado y las comunidades autónomas las que derivan el daño. El hecho de que no vengan o sí vengan es una cuestión totalmente, creo que al margen de la reclamación patrimonial, sería una causa de insolvencia por parte del hotel. Si en ese caso trasladáramos esto al límite en que los únicos turistas que proceden son los extranjeros, el hotel no podría abrir porque solamente tendría turistas extranjeros. Por causas ajenas que son extranjeras, de normativas extranjeras, mi hotel entraría en una situación de insolvencia inminente porque no tendría ingresos y soportaría unos gastos. Por tanto, no cabría dentro del marco regulatorio de la reclamación patrimonial al Estado. Entiendo yo. Claro, he dicho del principio que esto está abierto a opiniones jurídicas en este tema porque es, no digo novedoso, pero sí es distinto a cualquier otro tema tratado con anterioridad durante mucho tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Preguntaba también Antonio Arenas, viene a decir que los préstamos con garantía hipotecaria, esta pregunta un poco lanzada en el aire porque estoy segura que los tres podéis contestar sin problema alguna, que los préstamos con garantía hipotecaria en muchos casos no se puede atender actualmente al pago del principal, pero sí de intereses ordinarios y no de demora. ¿Sería posible redactar en sede concursal los vencimientos con garantía hipotecaria? ¿Redactar? Readaptar. Readaptar, no redactar. Readaptar. Bueno, jurídicamente hablando sí. Primero, si la pregunta viene de don Antonio Arenas, que sé que tiene una grandísima experiencia en el ámbito de hoteles y también en el ámbito de los concursos con crédito hipotecario, pues voy a tomar todas las precauciones para no pillarme los dedos. Y saludo a don Antonio de paso. Jurídicamente yo no le veo problema. Donde veo el problema es a que la entidad financiera, una vez que hace claro el concurso, quiera admitir algún tipo de moratoria o quita de este tipo unilateralmente, ¿no? Lo que quizá en una fase de reestructuración previa asumiría la entidad financiera, creo que una vez declarado el concurso, aunque jurídicamente no le veo el problema, sí le veo el problema de que el acreedor no lo va a aceptar. O no suelen aceptarlo, al menos incluso a veces nos cuesta encontrar interlocutor cuando vamos a hablar con las entidades financieras para conseguir renegociar nuestros créditos, ¿no? Jurídicamente no le veo ningún problema. Ahí podríamos entrar, Enrique, en el tema si existe la moratoria de esos préstamos SICO que han dado a las empresas con garantía hipotecaria. En el caso que exista moratoria y estemos en sede concursal, la readaptación de ese préstamo con esa garantía, la devolución y la estrategia que en sede concursal, previo acuerdo jurídico de ambas partes y bajo el tamiz del Real Decreto que haya salido, pudieran adaptarse. Pero ya venimos a consecuencias extraordinarias que no existían hace, como ha dicho Virginia, hace 1 año y medio no podíamos hablar de esta situación. No sé si por ahí podría ir también la pregunta. Hay una vía, sí, creo recordar, porque estoy hablando de memoria, en el Real Decreto Ley, claro, salieron tantos tan seguidos durante la pandemia que no era fácil hacer el seguimiento. Creo que en el 2020, sí había una posibilidad de moratoria en el pago en la amortización de capital de los créditos hipotecarios concedidos a empresas de hoteleras y hosteleras. Sí. No estoy seguro que sea el 11, pero creo que sí, Real Decreto Ley 11/2020. Pues muchísimas gracias. Qué buena memoria. No sé. A ver,
Pregunta también don Jordi Caserras Gasol, ¿cómo se encaja una escisión o segregación en concurso? ¿Quién convoca y lidera la operación? En este caso, entiende que si es el administrador concursal. Entiendo que se está refiriendo a unidades productivas dentro de un mismo concurso. Entiendo que la segregación en sede concursal es una modificación estructural que que afecta a terceros. Es importante, esa modificación estructural afecta a terceros y que debe desarrollarse, bueno, no establece la ley concursal en qué fase. Si en la fase común, puede ser la fase previa al convenio, o en el propio convenio. Esa segregación, por tanto, tiene que ser llevada adelante por parte de la propia empresa, la que está en concurso. Tiene que comunicarlo bajo el marco de la Ley de Sociedades de Capital y tiene que dirigirse bajo la Ley de Sociedades de Capital. El administrador concursal es el que tiene que advertir que esa modificación estructural no daña o perjudica a esos acreedores y que es beneficiosa para la sociedad. Lo más conveniente es hacer esa segregación dentro del convenio, sería lo más lógico para que se votara por todos los acreedores, pero no confundamos el acreedor concursal con el acreedor societario. Es decir, esas dos leyes todavía no había una armonía y una regulación conjunta en estas modificaciones estructurales y considero que debería hacerlo, pero quien tiene la iniciativa es la concursada. Y dejo abierta la puerta, claro está, a su ilustrísimo y eminencia magistrado, Manuel, y a don Enrique, que sabrá mucho más que yo y seguro que habré metido la pata. No, bueno, vamos, yo coincidir ahí efectivamente en la ley concursal, el texto refundido, así se prevé incluso una fase de convenio en el que se puedan introducir esas modificaciones estructurales incluso como contenido de esa fase de convenio. La regulación que se establece en el texto refundido efectivamente es muy escasa, de hecho deja muchos flancos abiertos en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué pasaría si la modificación estructural después pues se viene abajo, triunfa una oposición, por ejemplo, en torno a ajustándose a la ley de modificaciones estructurales de la sociedad de capital? ¿Qué pasaría con ese convenio que incluye esa modificación? Hombre, yo me inclino a pensar porque habría que valorar si se produce un incumplimiento del convenio, pero no habría una rescisión como tal de ese convenio. Pero salvo alguna referencia muy escasa que se hace en el texto refundido de la ley concursal, no hay una regulación pormenorizada en torno a eso, con lo cual, si se produce una fusión o bueno, una escisión o una segregación dentro del procedimiento concursal, deberán aplicarse las normas relativas a la ley de modificaciones estructurales de sociedad de capital y el administrador concursal de SOCIP deberá velar y valorar esos posibles perjuicios a acreedores concursales. Pero bueno, más allá de esas referencias que se hacen en el texto refundido, no hay una correlación clara o coordinación clara entre ambas disposiciones legislativas. Ese ha sido, Fernando, el motivo por el que he indicado una materia de reestructuración que no está desarrollada y que, bueno, pues que queda abierta a al fallo del juez que lleve ese procedimiento concursal. Es decir, porque en fase común se podría hacer una segregación, se podría hacer una escisión, una fusión, antes de llegar al acuerdo. No, como ha dicho Manuel, no está regulado, no está armonizado. Entonces, pues, bueno, es una situación que creo que debería ser desarrollada porque hablamos mucho de reestructuración y parece que la reestructuración es económica o que venga un fondo y nos deje el dinero para poder salvar a la empresa, ¿no? La reestructuración también es jurídica. Y esas modificaciones estructurales que cada vez son más importantes y están implantándose en nuestro país y de ahí vienen los grandes despachos, los fichajes que están haciendo, considero que en sede concursal tendrían que estar bien regladas, que la próxima ley concursal tenga esa armonización con la de sociedades de capital y las modificaciones estructurales. ¿Por qué? Porque es necesario. Y es una herramienta muy útil en sede concursal, en mi opinión. Pues muchísimas gracias, don Pedro. Pregunta también don José María Carrión. Viene a decir que en Sevilla los trabajadores afectados de una empresa en concurso están acudiendo directamente a la jurisdicción social para reclamar a la adjudicataria de la unidad productiva. Y los jueces de lo social la consideran responsable solidaria sin más. Entendemos que probablemente ya haya resoluciones al respecto. Viene a preguntar que si no contraviene lo dicho por don Manuel Ruiz de Lara respecto a la competencia exclusiva del juez del concurso de la delimitación de la unidad productiva según el artículo 221 del texto refundido.
Claro, yo el criterio es el que mantengo, ¿no? Que además, porque me parece lo más razonable para dotar de seguridad jurídica al proceso de venta de unidad productiva. Si el juez del concurso se pronuncia en materia de sucesión laboral y establece el perímetro concreto de la unidad productiva, en ese auto autorizando la venta, a ese auto hay que estar. Entonces, el acudir a la jurisdicción social a los efectos de si consigo una sucesión distinta o que el juez de lo social le acuerde una sucesión distinta, en fin, a mí no me parece razonable. Aparte que, en fin, mientras este 221 yo en este aspecto no sería favorable, yo digo que ha podido el juez de lo social que me has comentado de Barcelona adoptar ese criterio. Pero la norma está en el 221. El juez competente para pronunciarse sobre la sucesión empresarial es el juez del concurso. Con lo cual a él le corresponde la competencia para delimitar ese perímetro de unidad productiva. El ir a una jurisdicción social a los efectos de conseguir un pronunciamiento distinto, en fin, no estoy de acuerdo. Creo que sería vulnerar el 221, el texto refundido. Pues muchísimas gracias. ¿Hay algún ponente, algún asistente que está escribiendo alguna pregunta puntual? Pero si os parece, si quedan preguntas en el tintero, no tenemos inconveniente alguno en que se puedan llegar a enviar al correo y luego pasarlo a los ponentes para que lo pudieran llegar a responder. Por lo tanto, damos las gracias sin duda a ECOS, don Antonio Aranda, muchísimas gracias, de verdad. A IAG, a International Auction Group, don Enrique, muchísimas gracias. A don Pedro Martín Molina, muchísimas gracias. Y, por supuesto, al ilustrísimo señor don Manuel Ruiz de Lara, muchísimas gracias por la intervención. Nos vemos para la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.